Bueno, el doctor José Antonio Lozano Díez, desde noviembre del 2020 es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, de los que fue rector general. Es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, cuya defensa de tesis de la razón de Estado a la razón de mercado mereció la más alta calificación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT y egresado del IPADE. Es profesor titular de la Facultad de Derecho y Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana de las materias de Derecho Administrativo, Teoría General de la Política, Estrategia y Liderazgo. El doctor Lozano es académico de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, coordinador de la Comisión de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Recibió el reconocimiento Lo Mejor de la Abogacía en México al mérito académico en 2014. Recibió el doctorado honoris causa con el grado académico de número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho de la Cultura y la Paz, otorgado por la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Fue premio ANADE 2018 Francisco Breña Garduño. Recibió la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía y fue nombrado socio honorario del University Club. Bajo su liderazgo, se fundaron las Escuelas de Gobierno y Economía y las Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Se logró la consolidación institucional de los 3 campus que componen la universidad. Se multiplicó la investigación científica de la universidad, alcanzando el tercer lugar en los prestigiosos rankings QS y de Higher Education. Le tocó también iniciar la construcción del nuevo campus universitario en Huixquilucan, en el Estado de México, un proyecto sumamente ambicioso y yo creo que va a ser el segundo, si mal no recuerdo, el segundo en extensión en toda América Latina. El doctor Lozano colabora semanalmente en informativos de Joaquín López Dóriga. Escribe columnas de opinión para el diario El Universal y ha colaborado en Reforma y Excelsior. Tiene una cápsula en el noticiero de Tiempos de la Radio de Oscar Mario Beteta desde hace ya varios años. Ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y management para revistas especializadas. Ha dirigido más de un centenar de tesis de licenciatura y posgrado y es autor de varios libros. José Antonio, pues bienvenido y pues estamos realmente muy ansiosos de poder escuchar tu plática, así es que pues te cedo la palabra sin más. Muchas gracias, José Ramón. Pues mira, más que nada, yo aquí pues me siento como en casa con puros amigos, o sea que realmente esto más que una conferencia, yo intentaré que la hagamos una charla que pueda hacernos útil más por el tiempo que estamos pasando. Y bueno, pues no solo te agradezco la presentación, sino que ahora que veía algunos en pantalla, pues me siento muy contento y acompañado porque es gente que quiero mucho, muchos de los que estoy viendo del otro lado. Bueno, pues la idea de esta plática de hoy es que podamos entre todos y pueda yo darles algunas ideas que sean útiles para pasar este tiempo inédito, este tiempo tan difícil y para el que no estábamos preparados. Quisiera yo empezar para hacer una reflexión con ustedes con una primera idea, que es la siguiente. Ya desde hace más o menos unos 20, 25 años, tenemos como 2 décadas o 2,5 décadas, comenzó a vivir la humanidad lo que muchos han llamado el momento VICA, por sus siglas. Un momento que, si bien lo vivimos, lo sufrimos, no somos conscientes o no hemos sido conscientes de que lo estábamos viviendo por primera vez en la historia de la humanidad. Miren, la humanidad lleva sobre la faz de la Tierra cientos de miles ya, pocos tiene, pero bueno, miles de años, tiene milenios.
y no recordamos, desde que existe civilización, otro momento en la historia con las características que tiene el momento que hemos estado viviendo los últimos años. Un momento que nos afecta, aunque no nos demos cuenta, un momento que nos ha llevado a altos niveles de ansiedad en las sociedades modernas, y todo esto antes de la pandemia. Creo que es importante que seamos conscientes de este momento VICA. ¿Por qué se le llama VICA? Porque VICA son las siglas de 4 palabras. Es un momento de altísima volatilidad, esa es la V que ven ahí. La volatilidad tiene que ver pues con esto que nos ocurre. Un mundo en el cual lo que es noticia en este momento lo va a dejar de ser quizás en los siguientes 15 minutos. Un mundo en el que de venir, y así venían los cambios en la historia de la humanidad a través de tendencias que se iban dando en el tiempo, hoy es un mundo que viene en los cambios por irrupciones. De un día para otro nos cambian las cosas. La pandemia es una muestra de ello, pero no nos quedemos con la pandemia. Déjenme llevarlos un poco más atrás. En el año 2008, en toda la teoría política, no había campañas políticas que tuvieran que ver con las redes sociales. Es más, si ustedes revisan su estilo de vida, hace 10 años, hace 15 años, pues no existían las redes sociales. Hoy ya no podemos vivir sin las redes sociales. Los cambios son a una velocidad tan grande que no nos dan tiempo ni siquiera de asimilarlos. Una enorme volatilidad. Otra de las cosas que nos pasa es una gran incertidumbre. Fíjense ustedes cómo vivimos en un panorama en el que ninguna, y lo digo así, ninguna de las prescripciones o de los diagnósticos que se hacen son más o menos certeros. La verdad de las cosas es que hoy, ni en materia política, ni en materia económica, hay quien hoy de forma seria te pueda decir exactamente qué va a pasar con la economía en 2021, qué tanto va a crecer el PIB de Estados Unidos. Hay mucha discusión, hay gente pues que pone algunas predicciones de un crecimiento importante, importantísimo. Algunos dicen que va a llegar al 5%. La economía de Estados Unidos no crece eso desde 1984. Pero hay otros que dicen, oye, espérate, está habiendo un problema muy serio con el tema de la distribución de la vacunación. Espérate, todavía hoy, hace unos días, por ejemplo, el alcalde de Nueva York salía a decir que se habían quedado ya sin vacunas en la ciudad de Nueva York. Esto les hablo del martes de esta semana. Bueno, y también es verdad que hay una serie de elementos muy complejos que nos hacen percibir que no necesariamente van a levantar los motores internos de la economía de Estados Unidos como se pudiera pensar. Una gran incertidumbre también en materia política. Hoy en todo el mundo estamos viviendo gobiernos inciertos. Esa gran incertidumbre. Es un momento también de la C, de una enorme complejidad. Esa es la C, la complejidad. Una complejidad que yo les podría decir que es tan difícil de entender el mundo de hoy, tiene tantos aspectos, tanta información, tanto exceso de cosas, que es un mundo que no podemos comprender con H intermedia, que no podemos terminar de captar. Y este mundo volátil, este mundo incierto, este mundo complejo, ¿qué es lo que nos produce como personas? La A final, ansiedad. Porque aunque no lo procesemos racionalmente, un mundo permanentemente volátil, incierto y complejo genera esta ansiedad. Así es como se entiende, por ejemplo, que hoy en muchos países del mundo, inclusive países tan avanzados o tan desarrollados como Francia, como el Reino Unido, de repente surjan esas manifestaciones violentas que, aunque haya algunos motivos y grupos políticos detrás, no se entenderían si no fuera porque la población tiene un enorme nivel de ansiedad, de disgusto, de vacío. Ese tiempo, que ya lleva unos 25 años instalado en el mundo, nos ha venido de alguna manera erosionando. Piensen ustedes, la economía más estable hasta hace poco de América Latina, la economía chilena, que por subir el precio del boleto del metro, de repente se lograron que se
prácticamente se incendiaran todas las líneas del metro y salían hordas de gente enojadas a la calle, o los chalecos amarillos en París, o los indignados en Madrid, o todo este movimiento de Black Lives en Estados Unidos, o lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos. Todo esto tiene que ver con causas muy profundas que están instaladas en el ser humano. No solamente son causas políticas, no solamente son causas económicas, son causas profundas las que nos causan esa enorme ansiedad. Y este momento VICA, que ya era un problema que veníamos queriendo en un momento determinado resolver, pues resulta que nos cayó la pandemia. Nos cayó la pandemia. Aquí quiero yo ponerles este pequeño video que es el momento en el que el director general de la Organización Mundial de la Salud, a principios del año pasado, da la declaración de la pandemia. Que un virus, que en ese tiempo, ustedes recordarán, diciembre del 19, pues sí nos sonaba que había coronavirus, ya habíamos oído hablar de la gripe porcina, del SARS, en algún momento en Asia también, pero que ese virus que empieza a sonar mucho, que viene de la ciudad de Wuhan, que tiene un tamaño 10 veces mayor que el de un virus proveniente de la influenza, que es extremadamente contagioso, pues resulta que se está convirtiendo y tiene el riesgo de convertirse en una verdadera pandemia. Les pongo este video porque esta declaración, cuando en unos años veamos los libros de historia, seguramente este va a ser uno de los puntos que va a estar en esos libros de historia. Este es el momento de la Declaración Mundial de la Pandemia. No se oye el video, ¿no? Bueno, pues esta declaración de pandemia, me dicen que no se escuchaba el video. No se oía, pero sí vieron los letreritos, ¿verdad? Sí, se leyó, se leyó. Sí, se leyó, ¿Qué no se oía, pero sí se leyó. No se oía. Bien, bueno, pues ese es el momento en el que se declara la pandemia. Y seguido de eso, el mismo director de la OMS, este señor Adhanom, hace esta declaración que tienen en pantalla. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Pero también nunca antes habíamos visto una pandemia que pudiera ser controlada al mismo tiempo. La visión que había en ese momento era como de que la política pública, como de que los gobiernos iban a ser capaces de manejar la pandemia, cosa que no ocurrió. En países realmente pues tan importantes como los Estados Unidos, como los países de la Unión Europea, el tema se fue de las manos completamente. Esta pandemia que ya nos llegó, va a terminar siendo, y aquí hay otro tema también ya de una declaración de la OMS, terminar siendo una endemia. Si no se oye, José Ramón me dice, este es un videito ya para brincármelo, a ver si escuchan, si no se escucha me sigo. No, no se escucha. ¿No se escucha? No. Aquí esta es una declaración de un funcionario también de la OMS, que lo que dice es, esta pandemia va a terminarse convirtiendo en una endemia. Como tantos otros virus que se instalan en la historia de la humanidad, vamos a tenernos que acostumbrar a partir de ahora a vivir con el COVID-19. El COVID-19, mucha gente piensa que ya con la vacuna y demás se va a desterrar. Y eso no va a ocurrir. Lo que sucede es que nos vamos a ir inmunizando con el paso del tiempo, en la medida en que se pueda y en la medida en que el virus mute de una manera o de otra. Pero nos vamos a tener que acostumbrar en esta nueva realidad con el COVID-19.
Y esto, la verdad es que sí nos afecta, porque nos damos cuenta de que este no es un tema que va a pasar en algún momento, un mal sueño, sino que es un asunto que llegó para quedarse en la humanidad. Esta crisis sanitaria, este COVID-19, que vino a crear una crisis sanitaria, generó también una crisis económica, la crisis económica más importante desde la Gran Depresión de 1929. Esta crisis ya tiene nombre desde el año pasado y se le llama la crisis del Gran Confinamiento, así como se le llamó la crisis de la Gran Depresión de aquellos años, que tardó prácticamente 5 años en lo más hondo de la crisis y hasta la Segunda Guerra Mundial realmente no se salió de la Gran Depresión. Hoy estamos en la crisis del Gran Confinamiento. Comenzamos a ver ya el cierre de cifras de lo que fue el año 2020 en distintos países del mundo y nos empezamos a dar cuenta de que la caída del Producto Interno Bruto Mundial puede estar rozando el 5%, más del 4 y poco menos del 5%. Es una caída brutal de la riqueza a nivel global que no habíamos visto más que en momentos de las grandes guerras. Prácticamente la mayoría, casi todos los países del mundo en recesión. Solamente algunos países asiáticos como China se han salvado de la recesión. El desplome en economías como la mexicana, así como de muchas de América Latina, pues ha llegado a niveles del 8 y en algunos casos hasta 2 dígitos. La caída de la economía mexicana el año pasado, ya confirmada en el dato adelantado, lo tienen todavía que confirmar en más o menos 30 días del INEGI, es del 8.5% para todo el año. Nunca en la historia moderna México, ni en los peores momentos, ni en la crisis del 82, ni en la crisis del 95, había tenido una caída de este nivel en el Producto Interno Bruto para un solo año. Todo esto que estamos viviendo, esta crisis sanitaria y esta crisis de carácter económico, a la cual hoy seguimos inmersos, nos hace ver o nos hace darnos cuenta de que lo que se ha tocado, lo que se ha dañado, lo que ha cambiado, es de tal profundidad que ya no vamos a volver al mundo que dejamos en enero del año 2020. Ya no vamos a regresar al tiempo que nosotros teníamos, a la manera en la que vivíamos. Estamos y vamos a entrar, aun cuando acabe la pandemia, en una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad nos va a llevar a cambios tan profundos en nuestra concepción del espacio, del tiempo, que lo más probable es que estemos hablando ya de un cambio de época histórica. Nos está tocando ser artífices, fíjense la importancia de esto, de un cambio de época en la historia. Así como pasó cuando terminó la Edad Media y comenzó el Renacimiento, así como ocurrió en el momento de la Revolución Industrial, ahora estamos haciendo un cambio de época en la historia. Y en ese cambio de época, y en esta nueva normalidad, algunos temas que nos surgen y que nos tienen en la incertidumbre y nos preocupan. El primero son las mutaciones del virus. Hoy precisamente aparece un artículo muy interesante en el periódico El País, traducido al español, pero antes debe haber estado, no sé, en algún periódico norteamericano o británico, en el cual se habla ya de mediciones de estos últimos días, de cómo ese gran optimismo con el que cerrábamos el 2020 por las vacunas, con las nuevas mutaciones que está teniendo el virus, sobre todo el caso del virus en Sudáfrica y la cepa también que tenemos en el Reino Unido, empiezan a generar pesimismo sobre la eficacia de las vacunas. Estas mutaciones empiezan a pegar hoy muy fuerte en ese optimismo con el que cerrábamos el año pasado. Hoy nos damos cuenta que nuestro sistema educativo, que es la columna vertebral de los países, ha cambiado para siempre. No vamos a volver, en principio, a tener la educación que teníamos de la manera que la teníamos, por dos motivos. Porque aunque podamos volver a las aulas, aunque ya nos permitan las escuelas y vuelvan a reabrir, hemos ya cambiado nuestro paradigma también de cómo sirve los medios digitales y cómo ha entrado la digitalización en los procesos educativos, por un lado.
pero por el otro, también nos hemos dado cuenta de grandes carencias que teníamos en el sector y que tenemos y estamos sufriendo en el sector educativo y que van a requerir de replanteamientos para poder tener una educación de más fondo. Otro tema está siendo, desde luego, todo lo que es el home office. Hablando hace unos meses con unos directivos de Citibank en México, me decían, oye, desde que tenemos a los directores o a los directivos en home office, hemos aumentado la productividad en un 20%. Eso tiene dos caras de la moneda. Qué bueno que se ha aumentado la productividad. Yo también diría, también se han roto las fronteras entre la casa y la oficina, lo cual tampoco es muy bueno. Pero ese home office está llevando a un cambio en la visión de todo el real estate, todo lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, porque ahora yo ya no necesito desplazarme ni vivir cerca de una oficina. El director de Berkeley en la City en Londres decía hace poco, yo ya no me imagino regresar a grandes edificios corporativos de 6,000, de 10,000 empleados trabajando adentro. Ya eso no va a ocurrir. Ya ahora muchas de las personas que pagaban mucho el metro cuadrado por vivir en los centros urbanos están más bien alejándose, ya se están yendo a zonas de los suburbios donde pueden tener inmuebles más grandes y donde pueden tener una mayor vida tranquila, porque nos cambió el espacio, porque antes salíamos mucho y nos gustaba la vida urbana y ahora nuestro espacio es dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, y entonces buscamos más bien darle prioridad a ese espacio antes que al espacio urbano. Otra de las cosas, pues desde luego, los desplazamientos que han cambiado de manera muy, muy relevante. Hoy se utiliza mucho menos combustible, menos vehículos, hay menos tráfico y hay una reapertura que en muchos países, en muchos gobiernos ha sido errática, y esa reapertura errática, desgraciadamente, ha costado muchas vidas y ha costado en muchos países también un mayor golpe a la economía. Algunas cosas que yo les pongo en la mesa, ¿cómo vamos a llegar cuando termine la época crítica de la pandemia? ¿Cuándo va a acabar la época crítica de la pandemia? No lo sabemos, pero sí podemos hacer algún símil si hacemos un recuerdo de cómo fue la crisis por la gripe española en 1918. Casi 100 años, poco más de 100 años hace que tuvimos también una pandemia global que mató a 55 millones de personas en el planeta. 55 millones con los datos que se tienen es el cálculo que mató la gripe española. Mal llamada española porque inició en Estados Unidos. Pero en esa época, como estaba en guerra el mundo, todavía estaban en los finales de la Primera Guerra Mundial, una de las únicas prensas que publicaba datos era la prensa española y la gente se enteraba de la pandemia en la prensa española, por eso se le llamó la gripe española. Y esta gripe española tuvo 5 olas, de las cuales la más mortífera fue la segunda ola, fue donde prácticamente se hizo todo el daño, que es, si ustedes se dan cuenta, la que estamos viviendo justo ahora con el COVID-19. Estamos en la segunda ola. Esto nos está llevando también a una cosa en la cual pasaremos la tercera, la cuarta, las olas que sean, pero las olas irán disminuyendo de virulencia y la pandemia, como les decía, se convertirá en una endemia, así como sigue la influenza, que tiene que ver con esa gripe española de 1918, así como seguimos teniendo gripes, catarros, etcétera, pues nos iremos acostumbrando en la humanidad a convivir con el COVID-19. Pero, ¿cómo vamos a llegar a esa nueva normalidad? ¿En qué condiciones psíquicas vamos a llegar? ¿Cuál va a ser nuestra fortaleza interior para enfrentar ese nuevo mundo que tanto va a requerir de nosotros? Sería la pregunta. Aquí, unas primeras ideas que yo les quiero ir dejando. Una primera idea que yo creo que es importante y ayuda a la humanidad a mejorar es la conciencia de nuestra vulnerabilidad. La ciencia moderna, el modo como habíamos venido llevando las cosas en el mundo, nos hicieron pensar que éramos superiores, que la ciencia podía alcanzar a Dios.
que nosotros éramos dueños del mundo, que ya las infecciones eran cosas del pasado, que ahora nos enfrentábamos a las enfermedades crónico-degenerativas, pero que la medicina las podría vencer. Hay toda una ideología muy importante en el mundo que se llama el transhumanismo y había venido cada vez tomando más fuerza con la idea de que la ciencia iba a poder intervenir en el cuerpo humano de tal manera que pueden hacer del hombre un ser inmortal. Ese es el sentido del transhumanismo. Y hay toda, desde los años 60, pero los últimos años el transhumanismo había crecido mucho en la comunidad científica internacional. Y hoy un virus nos pone contra las cuerdas. ¿Qué cambio de mentalidad, de tener esa idea de dominio a tener la idea de la vulnerabilidad, de la necesidad de ayuda? Esta es una primera cuestión que cambia la cultura profundamente sobre la que veníamos. Otra de las cosas es que nuestro estilo de vida, que es un estilo de vida de los últimos 150 años, en las cuales consumimos en exceso, contaminamos en exceso, tenemos una vida bastante frívola desde ese punto de vista, pues ya se acabó o se está acabando. Nos damos cuenta de que no solamente es la vulnerabilidad, sino que los recursos que tenemos alrededor y del planeta tienen que ser cuidados. Ya no podemos volver a un estilo de vida, de un consumismo como el que teníamos antes. Otra de las cosas que nos estamos dando cuenta es el daño que le habíamos y que le seguimos haciendo a la humanidad a través de lo que se llama la deconstrucción de la cultura. Estamos sobre un mundo deconstruido. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Que llevamos ya también unas 3 décadas, más hacia unas 5, pero 3 de manera muy fuerte, insistiendo en acabar con los valores que a Occidente le dejó la cultura cristiana. Los valores que nos han hecho ser lo que somos, los valores que nos dieron el progreso, que nos dieron la ciencia, que nos dieron las universidades en el mundo. El origen del conocimiento occidental y de la ciencia es cristiano. El origen de las universidades es bajo medieval. Las grandes universidades del mundo son del siglo XIII. Oxford, por poner un ejemplo, Salamanca, la Sorbona, que son los orígenes de las universidades, son por una mentalidad de orden cristiano. Habíamos logrado durante siglos construir toda una cultura en la cual el hombre se había convertido en un ser mucho más civilizado. Entendíamos lo que implica la relación con Dios. Y hoy hemos venido dinamitando por temas que tienen que ver con la vida, con la concepción de la persona, con la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Hemos venido deconstruyendo. El problema es que esa deconstrucción no se le quiere llamar destrucción en los ámbitos intelectuales, se le llama deconstrucción porque supuestamente es desmontar cosas con una agenda. Pues esa deconstrucción lo que nos ha dejado es un mundo líquido. Ustedes quizás recuerdan un libro muy famoso que fue un bestseller hace unos años de un intelectual que murió hace poco, que se llamaba Zygmunt Bauman. Bauman tenía esta idea de la sociedad líquida o del mundo líquido. El mundo líquido es un mundo en el que nos quedamos en el vacío porque destruiste lo que tenías o estás destruyendo lo que tenías, la concepción de la familia, la concepción de las relaciones con los demás, la concepción de lo trascendente en el mundo. Lo vas destruyendo y ¿qué te queda? Te queda el vacío, te queda un mundo líquido, un mundo sin trascendencia. ¿Cómo vas a poder enfrentar entonces una tragedia como la que estás desde un mundo líquido? Pues no tienes ya herramientas para enfrentarlo. Y este es uno de los temas que me parece que son relevantes. Y esto nos tiene que llevar a volvernos a cuestionar en una reconversión, en volver a recuperar lo perdido en Occidente. El momento que estamos viviendo es un momento justamente por estar en ese mundo líquido, vacío, un mundo de desesperanza,
un mundo en el cual hemos perdido la esperanza. Y lo peor que le puede pasar a una persona en la vida es perder la esperanza, porque aún en los momentos más difíciles, es precisamente la esperanza la que te permite, en un momento determinado, tener la fuerza para enfrentar los problemas. Fíjense ustedes, estar desesperado significa acabar con nuestras fuerzas interiores. Un autor inglés muy interesante, Robert Burton, del siglo XVII, decía que la esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos ante la adversidad. ¿Qué sucede cuando perdemos la esperanza? Pues que nos quedamos sin esa fuerza, y esta es una de las tragedias que estamos viviendo actualmente. ¿Qué significa estar desesperado? Significa estar sin esperanza. Eso es de ahí viene la raíz, sin esperado, esperanza. Alguien que está desesperado es el peor estadio en el que se puede encontrar en la vida. Es el peor castigo que puede tener el hombre, la pérdida de la esperanza. Filón de Alejandría decía que la primera semilla racional es la esperanza, porque es fuente de vida. ¿Cómo se recupera la esperanza? Pues la esperanza tiene mucho que ver, desde luego, con nuestra concepción de nuestra relación con Dios. Eso es algo fundamental. Sin una idea sobrenatural en la vida, no puedes tú reconstruir la esperanza. Yo quisiera darles aquí, de todas maneras, 4 ideas que me parecen bastante útiles al respecto. Un viejo adagio, ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo, que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, lo cual es bastante cierto. Normalmente, cuando estamos en el peor momento es cuando surgen nuestras fuerzas interiores para hacer los cambios. Otra de las cosas muy importantes es que superar una adversidad incrementa la capacidad para ser feliz. Esto está demostrado desde un punto de vista psicológico. Superar una adversidad hace que la gente sea más feliz. Vean ustedes, la gente que ha vivido guerras, que ha vivido desgracias, suelen ser personas a veces muy felices. Otra de las cosas que me parece que es muy importante es que para alcanzar o para mantener la esperanza, lo primero que tenemos que conseguir es trabajar mucho en nuestra paz interior. La paz interior. Y la paz interior es un tema que me parece que también en este mundo VICA, en este mundo de la pandemia, hemos perdido. Y este es todo otro tema que no voy a entrar en esta plática, pero que me parece que es fundamental, el tema de la paz interior. Y siempre pensar, ¿no? Y esto es donde entra Dios, que hay algo hermoso más allá, algo por lo que vale la pena vivir. Esto nos da sentido sobrenatural, por supuesto, pero también lo podemos hacer en niveles más abajo, más humanos. Pensar en que este nuevo mundo va a requerir de nosotros para salir adelante. Muchas personas a nuestro alrededor requieren de nosotros para salir adelante y podemos reconstruir este mundo. Ahora, todas estas ideas no se dan si no hay un sentido de trascendencia, si no hay un sentido de Dios en la vida, ¿no? Y esto me parece que es un tema pues fundamental. Esto es en lo que se refiere a la esperanza. Hay otro tema que es un tema más humano y que está vinculado con la inteligencia emocional, que es el tema de la ilusión en la vida. Y también estamos viviendo en este momento un problema muy serio de pérdida de la ilusión. Este dato es impresionante, el que les voy a leer. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, aquí no lo puse, pero es en el 2018, preveía que para 2020 la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. Hoy, una causa de discapacidad laboral, la número 1, es la depresión. La depresión. Imagínense ustedes esto antes de la pandemia. Hay otro dato de la Organización Mundial de la Salud que es impresionante.
hoy en el planeta, 1 de cada 2 personas, y si el dato es correcto, 1 de cada 2 personas está viviendo con depresión o ansiedad en distinto grado. Hay personas que la tienen pues casi asintomática, pero les afecta en su vida y demás. Todos lo estamos viviendo, ¿no? Y hay gente que realmente la postra y la vuelve o la incapacita. La depresión implica una pérdida de ilusión por la vida. Y acuérdense que la ilusión es el motor de nuestra vida. Por eso, perder la ilusión es perder la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Lo iremos viendo un poco aquí adelante desde un punto de vista más humano, en andar con ilusión. Cuando perdemos la ilusión, perdemos felicidad. Y fíjense ustedes que este es un problema que se ha extendido tanto en el mundo, que aquí te explicas, entre otras cosas, por qué las adicciones, por qué crecieron tanto las adicciones en los últimos 50 años en el mundo. Adicciones a todo, ¿no? No solo a la droga, al alcohol, en otros casos a la pornografía, en otros casos a estar pegados a un celular o a las redes sociales. ¿Por qué las adicciones? Porque hay un problema en el fondo de depresión. Por ello, es cada vez más claro que muchos indicadores en el ranking de los países ya no solamente son qué tanto es el PIB o el PIB per cápita, sino qué tan feliz se percibe la población. Curiosamente, en esos rankings, los países que suelen coincidir hasta arriba, en términos de que la gente se declara más feliz, suelen ser los más longevos, donde la gente vive más años, porque la felicidad no solo afecta a la mente, sino todo el cuerpo. Y por eso es vital, en este tiempo más que nunca, recuperar la ilusión, mantener la ilusión, recuperar la felicidad. De hecho, de eso estaremos hablando en algunos consejos que vamos a dar aquí al final. La felicidad es otro tema del que yo creo que vale la pena hacer algunos comentarios, porque es un concepto del que todo mundo habla de muchas maneras y como suele ocurrir, hay muy poca claridad en qué consiste realmente. Y por eso, porque muchas veces no sabemos en lo que consiste, estando llamados a ser felices, no lo somos. Muchos piensan en un momento determinado que la felicidad tiene que ver con tener muchas cosas, con el éxito profesional y terminan totalmente en un momento de la vida aislados de su familia o tener muchas cosas pero pierden otras cosas en la vida y al final la vida las va cobrando. Por eso la gente, aunque es llamada a ser feliz, no lo es porque no comprenden qué consiste esto de la felicidad, porque nuestro concepto es incorrecto. Algunas aproximaciones para entender esto de la felicidad yo les quisiera dar. La primera, me parece que es fundamental, es que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Porque hay gente que a pesar de las circunstancias es feliz por cómo interpreta lo que le pasa. Aquí les quise poner un ejemplo. Imagínense ustedes que una persona tiene una mala noticia en el trabajo. Un día le dicen, oye, con la pandemia la empresa va mal y vas a tener una reducción salarial, como ha pasado. O peor, como ha pasado en muchos lados. Ya tenemos que recortar, pierdes tu empleo. Y llega a la casa y uno de sus hijos, un chiquillo, rompió la vajilla. O acabó con el aparato o rompió la computadora en la que estaba para las clases. Resulta que no sé qué ocurrió y descompuso la computadora. La persona que llega con la mala noticia de haber perdido el trabajo va a ver la pérdida de esa computadora, va a estallar y la va a ver como la peor de las tragedias. ¿Cómo es posible? Y prácticamente se va a deshacer en gritos de cómo es posible que el hijo haya roto en ese momento y en esa circunstancia la computadora. Ahora vamos a poner el contraste. Imagínense que esa misma persona, al revés, le acaban de avisar de un ascenso o de una subida salarial. Y llega a la casa y en la casa ve que se descompuso la computadora. ¿Qué le va a decir a su hijo? No pasa nada, ya conseguiremos otra, tranquilo. Es el mismo hecho, se descompuso la computadora,
pero la interpretación es diferente. Esta es una primera cuestión. ¿Cómo interpretamos lo que nos pasa? En la medida en que hagamos una tragedia a lo que tenemos alrededor, vamos a estar alejados de la felicidad. En la medida en que entendamos las cosas buenas que tenemos alrededor, entonces, a pesar de las circunstancias, podremos ser felices. Otra de las cosas es vivir instalado de manera sana y equilibrada en el presente. Y aquí lo subrayo. El presente es lo único que tenemos. El pasado ya pasó. El futuro no sabemos. No tenemos idea si va a llegar o no y en qué condiciones. Aquellos que se quedan en las heridas del pasado, y que son muchas personas, son los depresivos. Aquellos que tienen miedo al futuro son los ansiosos y viven siempre teniendo miedo de las tragedias y lo que va a llegar, etcétera. Son los ansiosos. Cuando uno vive y sabe que el presente tiene tal riqueza, tal profundidad, que es suficiente para tenernos contentos y que requiere de toda nuestra atención, eso nos hace ser felices. Y miren, es que el pasado ya no lo podemos mover, pero por otro lado, en el futuro, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden, pero perjudican al cuerpo y a la mente, porque las vivimos como si fueran reales. Aquí me quiero detener con una idea que no nos damos cuenta. Todos nosotros, un ser humano normal, tiene alrededor de 20,000 pensamientos diarios. Sí, oyen bien el dato, 20,000 pensamientos diarios. Pero de esos pensamientos, el 95% de esos pensamientos son subconscientes. No los tienes en el consciente. Y normalmente, si no los controlas, muchos de esos pensamientos se vuelven negativos. Los pensamientos negativos se convierten en emociones. Y las emociones no bien hechas, no bien de alguna manera, ahorita vamos a hablar de eso, no bien canalizadas, se convierten también en un tema de enfermedad. Y muchas de las enfermedades tienen orígenes emocionales. Hoy no solamente tenemos el problema del COVID, ¿no?, como un riesgo, sino todas las enfermedades que provienen de nuestras emociones. Otra cuestión sobre la felicidad es que la mayoría de las veces la felicidad es imperceptible porque nos acostumbramos a ella. Y la entendemos mejor cuando enfrentamos una pérdida, cuando nos ha fallado algo que esperábamos en la vida. Allí decimos, ahora no soy feliz. Antes estaba bien, pero no me daba cuenta. ¿Cuál es el antídoto para recuperar la ilusión? ¿Cuál es el antídoto para, en un momento determinado, también trabajar en la esperanza? Solo existe uno, el amor. El amor, que es un concepto en la vida humana tan rico, tan complejo, tan grande y tan profundo. Acuérdense ustedes que el amor, si lo viéramos desde el punto de vista de la filosofía, es un concepto que se denomina análogo. Esto quiere decir que, siendo lo mismo, se aplica distinto a distintos objetos. Eso significa análogo, un común denominador con un diferente numerador, por decirlo de algún modo. Hay 4 tipos de amor fundamentales. ¿Cómo estamos nosotros en esos? El primero es el amor a Dios. El amor a Dios es el antídoto total a cualquier aspecto que podamos nosotros ver como tristeza, cualquier aspecto de pérdida de la ilusión. ¿Cómo trabajamos en este tema del amor a Dios? Hay que recordar personajes de la historia que fueron capaces de superar y ser felices de circunstancias peores. Ya en una situación de tortura en la torre, encerrado, sabiendo que estaba condenado a muerte, Santo Tomás Moro le escribía cartas a su hija y le decía, soy profundamente feliz porque sé que ya voy a estar con el Creador. Tú no te preocupes por mí, todo lo contrario. El amor a Dios, el amor a una persona.
Piensen ustedes, los casados, en su mujer, el amor a una persona, el amor que nos hace estar y salirnos de nosotros, estar en otra persona, salirnos de nosotros mismos hacia otra persona, es un antídoto enorme contra la tristeza, contra la falta de ilusión y la falta de esperanza. El amor a los demás, tener amigos, amigos de verdad. Acuérdense que la soledad mata. Hay un estudio que les recomiendo, que se ha vuelto muy famoso. Aparece un video en YouTube, si lo quieren ver, los que no lo conozcan, que es el resultado del estudio más largo que se conoce, científico en la historia, realizado por la Universidad de Harvard. Este estudio inicia en la década de los años 30, finales de los 20, principios de los 30 del siglo XX, del siglo pasado. Tiene ya casi 100 años ese estudio. Y lo que fueron haciendo es recorrer la vida de poco más de 700 personas de distintos niveles sociales, y todos los años se reunían con ellos. Veían en un momento determinado a esas personas, pues cómo iban de salud, les tomaban signos vitales, se entrevistaban con ellos, veían cómo les iban el trabajo, se entrevistaban con la familia, y fueron sacando cientos de miles de datos por décadas. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la conclusión de ese estudio? Interesantísimo. ¿Qué es lo que hace que las personas sean más felices y vivan más? No es qué niveles de colesterol tienes en la década de los 50 años. No es en un momento determinado eso, que obviamente lo tienes que cuidar y por supuesto. Pero ¿qué es lo que hacía que las personas vivieran más y fueran más felices? Sus relaciones humanas. La profundidad de las relaciones humanas. Un estudio de Harvard con datos médicos científicos sustentados. Este es importantísimo, el amor a los demás. El amor a los recuerdos. Aquí recordamos a Viktor Frankl en ese libro que quizás muchos de ustedes han leído, El hombre en busca de sentido, cómo los recuerdos nos dan un sentido y una identidad propia, y eso también nos permite, de alguna forma, alcanzar la felicidad, mantener la esperanza, mantener la ilusión. ¿Cómo vivimos hoy? Hoy vivimos en un ambiente de estrés. La realidad que nos rodea es de permanente estrés, y más ahora en tiempos de pandemia. En el estrés tenemos una sustancia, el cuerpo la emite, que es el cortisol, que es la que segrega el cuerpo frente a la alerta y que se mantiene alto todo el día. Y este cortisol nos hace intoxicarnos, afecta la salud y nos quita la felicidad. Hay cantidad de estudios en materia psiquiátrica sobre este tema de los altos niveles de cortisol. Y es un tema que tenemos que cuidar mucho. Tenemos que conseguir durante el día tener espacios en los cuales logremos cierta paz, cierta tranquilidad. El estrés, este cortisol, afecta a todo el cuerpo. Las enfermedades de moda, problemas gastrointestinales, contracturas musculares, alergias, fallos de concentración o de memoria, de conducta. Este tipo de cosas se dan por un excesivo estrés permanente. Y el estrés se produce, entre otras cosas, por las emociones. Las emociones son lo que sentimos en el cuerpo una vez que pensamos algo. Eso es una emoción. Un comentario negativo, por ejemplo, puede lograr 3 tipos de emociones en mí, o 3 tipos de reacciones en mí. Una primera, por ejemplo, o una circunstancia negativa, es no me importa, ¿no? No me hace nada y ataco. Es vivir un poco también esto de manera medio tangencial, medio al mundo, ¿no? Lo que suele suceder más, que me afecta, me enferma, porque esto que les digo, todas las emociones que no se expresan acaban saliendo en forma de enfermedad. O el camino correcto, lo tomo con prudencia. Lo negativo evidentemente me desestabiliza, me afecta, pero lo sé sacar de una forma sana para que no me perjudique. Y ahí es donde tendríamos que trabajar nosotros mucho. En esta parte emocional, sobre todo en el tiempo en el que estamos atravesando. Y para eso yo quisiera cerrar esta plática con algunos consejos. No son ni todos los consejos que se pueden dar, ni son, digamos,
algo que podamos tomar, pero sí me parece que estos consejos nos pueden ayudar mucho, y esta sería la idea de la plática, a gestionar estas emociones, a gestionar este momento de falta de ilusión, este momento que tenemos tan complicado desde el punto de vista de la ilusión y de la esperanza. Una primera clave de gestión que les sugiero que hagan, porque normalmente no la hacemos, es conocernos a nosotros mismos. Conocernos. Conocerse es un proceso dinámico porque no eres el mismo hoy que el que eras hace 10 años y en unos años, sobre todo después. Es más, voy a decir, no somos los mismos de antes de la pandemia ahorita en un año. Y tenemos que hacer un esfuerzo de conocernos, porque para que podamos ser felices logramos tener unidad de vida. La unidad de vida es fundamental para la felicidad. Y la unidad de vida quiere decir que todos tus yos son, de alguna manera, lo mismo, coinciden. Las personas tenemos varios yos. Tenemos un yo, que es la imagen, lo que los demás ven en mí. Ese es un yo, esa es una identidad que yo tengo. Otro yo es lo que yo creo que yo soy, mi propio autoconcepto. Si yo no he trabajado mucho para hacer un examen a fondo y conocerme, o si he trabajado más, yo tengo mi propio autoconcepto. Es lo que los psicólogos llaman el ego. Esto es el ego justamente, lo que yo pienso de mí mismo. Luego está lo que yo soy intrínsecamente, lo que verdaderamente soy. Y luego está, para muchos, y pasa mucho con los jóvenes, lo que enseño que soy en las redes sociales. Poco más del 90% de las personas mienten sobre sí mismas en las redes sociales. Cuando ustedes vean una identidad en Facebook de una persona que además no lo hace porque esté queriendo engañar a los demás, lo hace porque es lo que le nace, porque es lo que piensa, bueno, pues lo que enseño en las redes sociales hoy. Tengo que conseguir que la imagen, lo que yo creo que soy, lo que soy intrínsecamente y lo que enseño en las redes sociales sea la misma persona. Porque una fuente muy importante de ansiedad y de depresión es cuando tenemos rotos las identidades, cuando hay una disociación entre mis yos, entre mis identidades. Este es un tema que podemos trabajar cada uno de nosotros y que me parece fundamental. Esta es una clave de gestión de las 7 que les quiero hoy compartir. Una segunda clave de gestión es evitar el exceso de autocrítica y exigencia o la angustia por ser perfectos. Dice Ben Shahar, este profesor de Harvard, que es el que es responsable ahora del estudio que les comentaba hace un rato, que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. En el caso de nosotros, cristianos, nosotros que queremos, además, de alguna manera, acercarnos a Dios y que sabemos que estamos llenos de defectos, que nos confesamos, tenemos que jugar con la idea de que no somos nada al final del camino, que nosotros tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo, pero que dependemos de Dios, y eso es el santo abandono. Que sepamos que nosotros somos seres tan limitados que si queremos nosotros de manera voluntaria ser perfectos y fallamos, porque normalmente los seres humanos no somos perfectos, somos seres inacabados e inacabables, porque nunca vamos a llegar a ser perfectos en este mundo, pero procuramos luchar por ello. Pero esa lucha no se puede convertir en una angustia, todo lo contrario. Esa lucha tiene que descansar en la providencia. Tenemos que aprender a vivir con un sentido de la providencia en la vida. Dios proveerá. Y esto es muy importante. Desde el punto de vista psicológico, no llegar a angustias que nos lleven a ese nivel. Desde el punto de vista sobrenatural, comprender que nos debemos de abandonar en Dios. Una tercera es fijarnos metas y objetivos. El ser humano que llega y dice, hoy ya llegué a la jubilación,
ahora la voy a pasar bien, voy a viajar, lo primero que hace es que se deprime. Ningún ser humano puede vivir feliz si no tiene metas. Somos seres de finalidades desde el punto de vista antropológico. Requerimos tener metas en la vida. Y esas metas tienen, para hacernos felices, que tener dos características. Tienen que ser metas grandes, no metas cortitas. Tenemos que ponernos en la vida metas altas. Eso es fundamental si no queremos deprimirnos. Metas que nos reten, metas que nos ilusionen. Pero sabemos que esas metas no se consiguen de un día para otro. Actuamos en lo ordinario de todos los días. Actuamos poco a poco. Actuamos encontrando el sentido de esa gran meta en nuestras cosas pequeñitas que vamos viendo. Oye, hoy, pues es otro día de encierro y otro día de rutina y otro día de circunstancia. Oye, ¿qué te has puesto tú como meta? ¿Cuál es tu meta grande? Desde la meta más grande que te puedes poner, que evidentemente tiene que ver con la santificación, y todo esto tiene que ver también con la santificación del trabajo ordinario, todo lo que estoy diciendo ahora. ¿Por qué no te pones como meta también humana aprender un nuevo idioma? ¿Por qué no te pones avanzar en algún estudio de algo que te guste? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta escribir? ¿Hacer ejercicio? ¿Por qué no mejoras tu estado físico? Y lo vas llevando en metas pequeñas de todos los días. Pero esas metas pequeñas adquieren sentido cuando están agarradas a una meta grande, cuando esa meta es magnánima, cuando esa meta vale la pena. Y esta combinación de soñar en grande y actuar en lo pequeño es lo que nos ayuda en un momento determinado a también alcanzar la felicidad. Otro tema muy importante para todos, una cuarta clave de gestión, es trabajar la voluntad. Muy importante. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Y qué es la voluntad? La capacidad para posponer la gratificación, mantenerte constante. ¿Qué nos sucede ahora que estamos encerrados cuando o estamos estresados o estamos aburridos, que es lo que nos ocurre en la casa? Lo primero que hacemos es ir a ver las redes sociales. Lo primero que hacemos es ir a ver una noticia. ¿Por qué? Porque eso es un liberador de dopamina. La dopamina es una sustancia que libera el cerebro, que es la sustancia que tiene que ver con el placer. Y ese es un placebo del vacío que está provocando el estrés o del vacío que nos está provocando el aburrimiento. Entonces, lo que tienes que hacer más bien es ponerte metas. Si ustedes se fijan, las cosas que nos dan felicidad en la vida, el amor, lo decíamos, o el trabajo, no son de gratificación instantánea. Uno tiene que trabajar para conseguir las cosas. La gente más feliz en ese sentido es la que gobierna sus impulsos. Y es algo en lo que tenemos que trabajar. Un quinto, muy importante en la época que vivimos, es aprender a educar la atención. Nos hemos vuelto seres humanos dispersos. La gran enfermedad del momento actual se llama dispersión. ¿Y por qué? Porque tenemos cantidad de información alrededor. En internet, en las noticias, todo el tiempo bombardeándonos. Y hemos perdido mucho sentido de la atención, de concentrarnos, lo que llaman en inteligencia emocional el focus, para podernos ubicar en un tema. Esto es algo grave porque las personas dispersas se deprimen, las personas dispersas se ponen tristes. Es fundamental para alcanzar, para reconquistar la felicidad, para recuperar la ilusión, que tengas la capacidad de concentrarte en algo concreto, en algo específico. Y esta es una de las cosas que hay que aprender. ¿Cómo conseguir la atención? Hoy se ha puesto de moda la idea del multitask, ¿no? De que la gente puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. A ver, el multitask es falso. Una persona que puede estar en varios lugares
y que puede hacer varias cosas al mismo tiempo, no es que las esté haciendo al mismo tiempo, es que tiene la manera de cambiar muy rápido su foco de atención. Pero necesitamos concentrarnos, necesitamos trabajar en la atención. Por eso, si estás encerrado en este momento, si estamos encerrados, tenemos que pensar en temas como, por ejemplo, la lectura, resolver problemas, escribir, tomar algún hobby que te concentre en algo. Es fundamental. Si no lo hacemos, no es posible que alcancemos a recuperar la ilusión. Otro tema es que trabajemos en nuestra inteligencia emocional. Hace algunos años, más de 30, apareció un libro que vino a revolucionar mucho la parte de la educación. Un libro que vino a revolucionar, me parece, la concepción que tenemos de la inteligencia, escrito por la inteligencia emocional. Nos dimos cuenta de que para medir la inteligencia de una persona no solamente es el IQ, que tanto resuelven problemas abstractos, un problema de matemáticas, ¿no? Sino que ahora también tenemos el EQ, que es la inteligencia emocional, y que el EQ es más importante que el IQ para poder destacar en la vida. Muchos de los grandes inventores, muchos de los que han logrado cosas en la historia de la humanidad, no lo han logrado por ser o tener un gran IQ, obviamente tienen IQ, sino por tener un gran EQ, porque el EQ te da resiliencia, el EQ te permita ubicarte, el EQ te da ilusiones también. ¿Qué es la inteligencia emocional? Dos cosas. La capacidad para entender y expresar mis emociones, lo hemos estado viendo a lo largo de esta plática, de esta charla, y también intentar entender lo que los demás sienten. Eso es inteligencia emocional. Tenemos que evitar caer en esta enfermedad que se llama la alexitimia, que es la falta de capacidad para expresar las emociones. Las emociones juegan un papel muy relevante en la mente. Y la mente juega un papel muy relevante en la recuperación de la ilusión. Sin inteligencia emocional la gente se enferma. Este es otro tema en el que tenemos que trabajar. Es una clave de gestión que nos puede ayudar mucho a pasar este momento en las mejores condiciones y estar preparados para lo que viene. Otro tema es hacer un esfuerzo por educar el optimismo. Sería la séptima clave de gestión. Acuérdense ustedes que cualquier situación en la vida la puedes ver en clave de problema o en clave de reto. Es como aquel anuncio hace muchos años en México del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Es la misma realidad. Tienes que trabajar en tus propios pensamientos positivos. Haz conciencia de lo que has pensado en las últimas horas, lo que pensabas ayer, y te vas a dar cuenta que muchos de tus pensamientos, porque viste una noticia, porque pasó algo, son negativos. Y los pensamientos positivos son fundamentales para el ser humano. No quiero decir con optimismo que perdamos realismo. No estoy diciendo que nos volvamos ingenuos. Hay que ser realistas y comprender la gravedad de lo que estamos pasando, pero con las mentes hacia arriba. Se decía hace años que las neuronas son una de las pocas células que no se regeneraban en el cuerpo humano. Hoy sabemos que sí se pueden regenerar a través de un proceso que se llama la neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad, que es, por ejemplo, la que te evita el Alzheimer, la que te evita el Parkinson, se da en gran medida cuando la gente empieza a tener pensamientos positivos. Demostrado con tomógrafos cerebrales, una persona que la logras cambiar a un chip más optimista, empieza a tener esta regeneración mental, cerebral, no mental, sino cerebral, en 3 semanas. Hay estudios ya comprobados de esto. Decía Ramón y Cajal, que fue un premio Nobel de Medicina español de principios del siglo XX, que todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y esto qué importante es y cuánto tiene que ver con esos pensamientos que además los pensamientos negativos ni siquiera eres consciente que los tienes.
Simplemente te van pase y pase y pase y ya es la manera en la que estás acostumbrado a hacer. Y fíjense, para el 2050 ya se calcula que va a haber en el mundo 150 millones de personas con demencia. Qué importante es trabajar en esto, y más ahora, en la sanidad de tu cerebro, de nuestro cerebro. El optimismo nace de la decisión que tome cada uno cada mañana. Miren, en la NASA, una cosa que es muy interesante como anécdota, te miden el coeficiente intelectual y el coeficiente de optimismo para poderte mandar a... Bueno, pues vale más el coeficiente de optimismo que el coeficiente intelectual para que puedas irte unos meses a una estación espacial. Es fundamental. ¿Qué conclusión podría yo, para ir cerrando esto? Pues es clave que trabajemos en este tiempo y más ahora en este tiempo en mantener la esperanza y mantener la ilusión. Tenemos que revisar esto en nuestra propia vida. Es la obligación más importante que tenemos. No nos podemos acostumbrar a estar en este momento por la pandemia o por las circunstancias tristes. No nos podemos permitir caer en estados depresivos. No nos podemos permitir perder la ilusión. Y les voy a decir una cosa, desde los estoicos se decía, está en nuestras manos poderlo hacer. Aunque el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor, nosotros podemos continuar ilusionados y continuar esperanzados. Porque si bien no podemos controlar la pandemia, si bien no podemos controlar lo que está alrededor, sí somos dueños, si nos lo proponemos, de nosotros mismos. Sí podemos ser dueños de nuestros pensamientos. Sí podemos ser dueños de nuestra visión del mundo. Y todo esto, sobre todo para un cristiano, tiene mucho más sentido, porque para nosotros no hay desgracias como cristianos. Para nosotros lo que hay es un sentido de las cosas, y el dolor y las dificultades finalmente tienen también un sentido trascendente. Es una gran época para crecer en nuestro trato con Dios. Es una gran época para conocernos a nosotros mismos. Es un parón en este momento VICA, el que estamos viviendo, para volver a encauzar nuestra propia vida y ayudar a encauzar este mundo deconstruido, este mundo líquido que tanto hoy requiere de Dios, que tanto requiere hoy del ser humano. Pues yo con esto terminaría, José Ramón, para ya no aburrirlos más con el tema. Déjame, me voy aquí a... Felicidades, José Antonio, felicidades. Muy bueno. Gracias. Muy bien, José Antonio. Gracias, José Antonio. No, con mucho Felicidades. gusto. Encantado. Bien estuvo. Muy bien. Encantado. No, pues era Pues, Gracias. Muchas gracias. un Muchas gusto gracias, grande. muchas gracias. Muy Una pregunta, interesante. José Ramón. Muchas gracias. muchas Muchas gracias. gracias, José Antonio. A ustedes, muchísimas gracias. Me da mucho Gracias. gusto verlos. Muchas Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Si me permiten tantito, si nos permiten tantito, tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerle a José Antonio, lo que nos han estado haciendo llegar. Primeramente, José Antonio, pues darte las gracias por esta extraordinaria exposición, muy completa, muy sensata, muy clara, y que pues nos has abierto mucho la mente y en podernos estar durante este tiempo reconociéndonos, analizándonos y sobre todo despertando interés por cosas que a lo mejor estábamos dando como por gratuitas, por recibidas, y no es así. Hay que ganárselas. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, algunas recomendaciones de libros para estos tiempos. Sí, Sí. les puedo, miren, yo creo que hay dos tipos de lecturas que les puedo recomendar que pueden ser muy útiles.
las primeras lecturas que yo les sugiero es tomar algunos textos, a ver, y lo voy a decir de manera muy clara, algunos textos de lectura más de carácter espiritual, como pueden ser los propios evangelios, que son muy útiles para comprender esta parte, que son muy positivos y que, bueno, son fundamentales. Sin esos, lo demás, pues no está. Y por otro lado, les voy a recomendar algunos textos que les pueden ayudar desde un punto de vista más psicológico. Les voy a recomendar tres textos. Uno que ya mencionaba yo, que quizás ya muchos han escuchado, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que me parece un libro de lectura obligada para todos, ¿no? De cómo el sentido ayuda a salir adelante en estos temas, dándole un sentido a la vida. Otro texto muy bonito, muy recomendable, se llama Desde la adversidad, que es un texto que tiene la biografía de varias personas y cómo han logrado enfrentar la adversidad y salir adelante. Es de un profesor, me parece que del IESE en Barcelona. Este texto es fácil encontrarlo porque me parece que está en versión electrónica. Creo que los dos están en versión electrónica. Se pueden bajar, los que tengan Kindle o algo así, los dos textos. Y otro texto interesante es de un psicólogo español que se llama Enrique Rojas, que tiene un libro que se llama Todo lo que debes saber acerca de la vida. Creo que aquí tengo, déjenme ver. Este es un gran texto que les puede ayudar mucho. Creo que estos pueden ser muy, muy buenos. Enrique Rojas, Todo lo que debes saber sobre la vida. Y aquí vienen muchos y algunas otras cosas muy interesantes, de cosas de las que hemos podido ver que les pueden ser muy útiles. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también si pudieras repetir lo que presentaste acerca de la primera clave de gestión. Según lo que tengo yo aquí de apuntes, es el conocer, tener una unidad de vida, tener Sí. una concordancia entre todos tus yos. Sí. Pues básicamente es eso, ¿no? Trabajar en que lo que yo pienso y lo que yo hago sea exactamente lo mismo y que tengamos una compatibilidad en el aspecto moral, social, religioso, educativo, etcétera, ¿no? Y hay que Bien, recordar que quien no vive sí, como piensa, terminará pensando como vive, ¿no? Hay que recordar sí, que para mantener la felicidad no puedes tener grietas interiores, ¿no? Y las grietas se dan cuando estás trabajando en un circo de 4 pistas al mismo tiempo, ¿no? Traes tu sí. yo, traes por otro lado lo que enseñas a los demás, esto es lo que tienes que lograr que se unifique, exactamente. Preguntan, ¿cómo tener ilusiones sin ser ansiosos? Bueno, lo que sucede es que la ilusión es un remedio contra la ansiedad. La ansiedad, entendida en el sentido psicológico, es el miedo que tenemos nosotros a lo que va a ocurrir. La ansiedad es una especie de inseguridad que tenemos frente a la vida. Eh, la ansiedad es lo que nos da esa incertidumbre, esa falta de fortaleza para ver lo que viene. La ilusión, entendida en el buen sentido, lo que hace es al revés, te da la valentía, te da el motivo para seguir adelante. Y yo creo que aquí a lo que se está refiriendo la pregunta es más bien cómo teniendo ilusiones puedes tener, no estar tan nervioso por conseguirlas. Bueno, porque otra de las claves de gestión que decíamos es trabajar en la voluntad. Y la voluntad consiste en esto que poníamos ahí, que es esperar, no querer la recompensa inmediata, ¿no? Sino que las recompensas
hay que ponerlas en un momento y no quererlas cobrar de inmediato. Eso me parece que sería la respuesta. Bien, bien. Hay una pregunta que dice, es de Sergio Fonseca, dice, me gustaría comentar los efectos que puede tener el concepto de nueva normalidad en lograr nuestra tranquilidad y felicidad. Si quieres, hacemos que Sergio lo exprese y lo comentamos. Qué gusto ver a Sergio, claro. Querido Toño, muchas gracias. Y quiero oír tu punto de vista realmente. Mira, he retado el concepto de nueva normalidad, incluso durante nuestras sesiones en el IPADE, y ahora que te escucho, hace más sentido. Nueva normalidad, me parece, ante la gente nos puede conducir a querer que regrese el pasado que nunca va a regresar. Queremos que vuelva a ser normal, y normal es diferente para cada persona. Entonces, después de que te escucho, me gustaría oír tu punto de vista. Si le seguimos llamando nueva normalidad, me parece que la gente puede dirigirse a regresar, a que todo vuelva a ser como era nuestra zona de confort, si le quieres llamar así, y es lo que he venido retando. Empezaste planteando algo que me abrió los ojos. Vamos hacia una nueva era de la humanidad y entonces vamos a vivir una nueva realidad, no normalidad. Ayúdame, por favor, con tu punto de vista sobre la diferencia y si nos daña el concepto de nueva normalidad o yo lo estoy mal interpretando. Creo que lo estás diciendo muy bien. Yo creo que se presta una confusión de términos y qué bueno que lo dice, Sergio. Coincido contigo plenamente. Me gusta mucho el comentario. Sí, es una nueva realidad, no es una nueva normalidad. Le llaman normalidad porque se refieren a la diferencia entre estar en estado de emergencia del confinamiento y lo que sigue después, ¿no? Como ya regresar a esa... Pero la palabra normalidad, como está traducida del inglés, yo creo que está mal usada en el español y tienes toda la razón. Yo creo que hay que llamarle la nueva realidad. Es efectivamente una nueva época y la verdad, creo que por ahí va. Y me sumo contigo, creo que tendríamos que esforzarnos. Yo mismo, fíjate, debí de haber puesto nueva realidad, no nueva normalidad. Totalmente de acuerdo, Sergio. Totalmente de acuerdo. Es muy buena observación. Bueno, te lo agradezco muchísimo junto con todo lo demás. Fue valiosísimo, Toño. Gracias. Gracias. A ti, Sergio. Muchas gracias. Estamos recibiendo varios mensajes en que hay gente que se está preguntando si la sesión está siendo grabada. Sí está siendo grabada. Sí la vamos a volver a poner en alguna plataforma porque pues es realmente una verdadera joya a la que hemos podido asistir. Fíjate que, José Antonio, me hiciste acordar de un tema que viví personalmente hace muchísimos años cuando estaba todavía en la universidad. Y el director de la carrera, un gran amigo, un gran tutor, tenía un muro enfrente de su escritorio lleno de cuanto diploma pudiera haber, medallas, reconocimientos y demás. Yo creo que tenía hasta las medallas de kinder ahí pegadas, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, ¿por qué carambas tienes todo esto? Y me dice, mira, hay veces en la vida y en la práctica de la profesión que de repente sientes que todo el mundo se te viene encima, que sientes una desesperanza, que sientes una desilusión. Y puedes llegar a tener momentos muy difíciles. Me dice, para mí lo que me hace es tener este muro con todas estas cosas colocadas, porque cuando me siento ansioso, cuando me siento deprimido, cuando me siento mal, volteo, veo, leo y digo, este es mi verdadero muro de las lamentaciones. Aunque me lo estén diciendo por un lado, estoy viendo que no soy tan tonto, que no soy tan errado en las cosas, que voy haciendo las cosas bien. Y yo creo que eso es parte de lo que tú decías, de la introspección que debemos de tener y aprovechemos el tiempo para realmente conocernos mejor, que muchas veces duele, que muchas veces es difícil, y de ahí empezar a sentar una base para empezar a despegar con metas altas y con pasos pequeños. Y yo te diría una cosa, complementando lo que dices.
hay que recordar, trabajar mucho en esta época en temas de autoestima. Las personas con la más alta autoestima suelen ser las personas más humildes. Humildad es verdad, hay que recordar eso. Y normalmente las personas que suelen tener las más bajas autoestimas y la mayor de las inseguridades suelen ser las que se acercan más a la soberbia. Entonces, hay un tema de autoestima real en el que hay que trabajar efectivamente en esta temporada, en esta época, José Ramón. Sí, pues sí. Caray, José Antonio, pues de veras no sabes cómo te agradecemos tu tiempo, tu conocimiento, tu claridad en esta exposición y creo que nos están quedando en el tintero varias preguntas más que algunas de ellas creo que requerirían realmente de una exposición más larga y yo más bien te quisiera pedir a ver si nos puedes conceder en un próximo futuro otra charla de este tipo, porque pues caray, fue, como tú sabes, una charla que fue difundida básicamente entre amigos, entre miembros de casa, y pues tuvimos más de 120 conexiones, lo cual pues creo que es bastante gratificante, no porque estemos pensando en un número, sino porque el número de gentes a las que lleguemos sean gentes a las cuales les podamos dejar pensamientos y soluciones para la vida diaria. Pues para mí la verdad es un gran gusto poder estar aquí. Me siento además muy contento porque cuando los veo en pantalla, pues digo, son amigos. Esto es como una tertulia entre amigos que me da, pues, es el mejor premio que uno puede tener, verlos. Y pues si uno puede poner granito de arena en algo que ayude, me da muchísimo gusto y es, les decía en la propia plática, son las cosas que dan más ilusión y más alegría. Muchas gracias, José Ramón. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias, José Antonio. Y pues yo agradezco. Gracias, José Antonio. Un abrazo. De todo el equipo de tertulias virtuales, la asistencia de todos ustedes